Bienvenidos a nuestro canal Biblia y Teología en solo minutos. Yo soy Patricia Grace, doctora en Teología. Les damos la bienvenida a nuestro canal, les invitamos a que se suscriban, a que compartan con por lo menos 5 de sus familiares y amigos nuestras enseñanzas para que nos ayuden a difundir más el conocimiento de la palabra de Dios, pues recordemos que la Escritura dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en esta ocasión vamos a ver el resumen del Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros y al igual que el Antiguo Testamento, la figura céntrica de ambos testamentos es Cristo Jesús, el Mesías. El Nuevo Testamento empieza por componerse por 4 evangelios, después siguen la carta del libro de los Hechos, donde todos los apóstoles trabajan para fundar la primera iglesia cristiana, después de ahí se funda toda la creencia de religión cristiana. Pero el libro de los Hechos es la base. Después pasamos a las 14 cartas escritas por el apóstol Pablo, donde hasta el día de hoy el libro de los Hebreos no hay una certeza de quién lo haya escrito. Después pasamos a las 7 cartas generales escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas. Después concluimos con el Nuevo Testamento, que es la revelación final del Apocalipsis, en el cual para un mejor aprendizaje y mayor entendimiento le recomendamos lea Daniel en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel y el libro de Zacarías. Empezaremos por decir por qué hay 4 evangelios. Primeramente son 4 evangelios porque si yo estoy en este ángulo, yo voy a ver un área que a lo mejor usted de aquel ángulo no va a mirar. Entonces es por eso que se hicieron 4 evangelios para todos los ángulos. Cada escritor expresa su ángulo de vista. Y estamos viendo que en el evangelio tenemos primero a Mateo, que Mateo presenta a Jesús como el rey y muestra toda su línea genealógica desde el primer hombre antecedente, ¿verdad?, hasta la llegada de Jesús, desde Sem hasta Jesús. También vemos que de esa línea de genealogía después pasamos a Marcos, donde Marcos presenta a Jesús como el león de la tribu de Judá. Posteriormente el doctor Lucas presenta el Evangelio, el único libro de la Biblia con continuación. Su continuación es el libro de los Hechos. Después pasamos al libro de Juan, donde Juan presenta a Jesús en su deidad como Dios, como el verbo de Dios. Después pasamos a los libros de los Hechos, donde se fundan las iglesias. La primera iglesia primitiva cristiana fue fundada en el libro de los Hechos y vemos que el apóstol Pablo funda una iglesia llamada Antioquía, donde por primera vez se le llama a los seguidores de Jesús cristianos. Después pasamos a las 14 cartas escritas por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Y el libro de Romanos es su primera carta escrita por Pablo, una obra excelente, un sistema muy elocuente de información donde Jesús demuestra en su obra maestra, que podría ser este libro, todo el conocimiento y la expresión tanto teológica como también la enseñanza dirigida a los gentiles bajo este conocimiento de este gran libro muy elocuente, el libro de Romanos. Posteriormente pasamos a los libros de Primera y Segunda de Corintios, y estas 2 epístolas hablan de precisamente el ministerio, los motivos, la pasión espiritual de Pablo hacia las almas y hacia la misma iglesia. Después se escribe el libro de Gálatas, que está dirigido especialmente a los judaizantes que tanto en aquel tiempo como en nuestros tiempos todavía siguen estorbando a la iglesia cristiana y metiendo a la gente a practicar ritos judaicos, lo cual ya no es aceptable de acuerdo al Nuevo Testamento, tampoco debe ser practicado ni necesario. Después pasamos al libro de los Éfesos, y Éfesos habla del fanatismo que había en la región de Éfeso para una diosa llamada Diana de los Efesos. Y Pablo escribe toda esa descripción idólatra a través de esta linda enseñanza de su libro de Éfeso. Posteriormente pasamos al libro de los Efesios, y este libro es donde por primera vez Pablo llama a la iglesia la novia de Cristo. Después seguimos con Filipenses, que este escrito fue hecho también con la ayuda de Timoteo, un fiel colaborador de Pablo, y donde Timoteo y Pablo dirigen esta carta a Filipos a darles gracias por la ofrenda que estos habían mandado a Pablo durante su encarcelamiento de Pablo en Roma. Y donde Pablo destaca con un texto muy conocido que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Después vemos el libro de Colosenses, y Colosenses es en realidad un poema, una revelación cristiana de la deidad de Jesús. Y esta carta fue dirigida a las iglesias fundadas por Epafras, un excelente y fiel colaborador del apóstol Pablo.
Después pasamos a Primera y Segunda de Tesalonicenses, que se cree que esta fue la primera carta escrita por Pablo de acuerdo al libro de los Hechos. Pero también en esta carta Pablo muestra en la primera parte la fidelidad de los cristianos y los motiva y los aplaude por esta fidelidad. Y en la segunda parte de este libro, que viene siendo Segunda de Tesalonicenses, Pablo aclara algunos malos entendidos y este libro está muy lleno de información para el final de los tiempos, o sea, para estos días. Después pasamos a los libros de Primera y Segunda de Timoteo y esta carta cubre todos los fundamentos del liderazgo cristiano y de la administración de la iglesia. También identifica las falsas enseñanzas y en el libro de Segunda de Timoteo, que esta es la última carta escrita por el apóstol Pablo poco antes de ser condenado a muerte por Roma. También vemos que sigue el libro de Tito. Recordemos que los escritos no están en orden cronológico. Y la epístola de Pablo en el libro de Tito es semejante a la carta de Timoteo, mientras que Filemón es una epístola muy breve de solo 25 versículos, donde prácticamente todo el tema es la esclavitud. Pasamos al libro de Hebreos, un libro extremadamente fascinante, donde se cree que unos piensan que el doctor Lucas fue el autor, otros dicen que el autor fue Pablo, otros dicen que fue Filipo, otros dicen que Aquilas y Priscila, otros que Bernabé, otros opinan que Silas. Pero independientemente de quién haya sido el escritor, esta carta fue dirigida a los hebreos. Recordemos que a aquella gente que hablaba el hebreo se les llama hebreos y de ahí el nombre del libro. Y este es un contenido magistral revelando el señorío de Jesús. Y luego pasamos a las 7 cartas generales. Recuerden, ya vimos 14 cartas. Primero vimos 4 evangelios, 14 cartas, después vimos los Hechos, 4 evangelios, el libro de los Hechos, 14 cartas del apóstol Pablo y ahora las 7 cartas de las cartas generales del Nuevo Testamento para concluir con el libro de Revelación. Solo apréndanselo en esa sincronía. 4 evangelios, el libro de los Hechos, las 14 cartas de Pablo, las 7 cartas generales y el libro de Apocalipsis. Eso es todo el libro de la Biblia del Nuevo Testamento. Entonces, en estas 7 cartas generales están escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas, y estas cartas fueron dirigidas, mientras que las cartas de Pablo, por eso se llaman cartas generales, estas cartas, porque no fueron dirigidas en específico a alguien, como lo fueron las cartas del apóstol Pablo. Santiago, el medio hermano de Jesús, que también se llamaba Jacobo el Justo, él escribió este libro, siendo quizás este libro el más antiguo de todos, y Santiago lo escribió especialmente para todos los judíos esparcidos que se estaban saliendo de la gracia de Jesús a causa de la maldad. Después escribió el libro de Primera de Pedro, donde Pedro, en colaboración con Silvano, dirige esta carta al Asia Menor, lo que ahora conocemos como Turquía, y esta carta va dirigida a los creyentes en general que estaban sufriendo una tremenda persecución tanto por parte de los romanos como por parte de los griegos. Seguimos con la carta de Segunda de Pedro, donde Pedro, siendo el libro más impugnado del Nuevo Testamento al final de la vida de Pedro, donde Pedro fue martirizado bajo el reinado de Nerón, y su carta escribe del amor y del compromiso y el discipulado cristiano y llamado a fortalecer la fe y a combatir la creciente apostasía. Después pasamos al libro de Primera, Segunda y Tercera de Juan, donde Juan, el discípulo amado de Jesús, expresa en su carta el amor, pero también confronta el gnosticismo, confronta a los falsos maestros de la fe, un gran problema de la iglesia primitiva. También urge a todos a mostrar el amor de Dios. También recuerda amarse los unos a los otros y dice no imitar lo malo y detectar a los farsantes como Diótrefes, un farsante infiltrado ya en la iglesia primitiva. Por último tenemos la carta de Judas, que en realidad se pronuncia Judá en el hebreo como en el griego, y en esta carta vemos que fue escrita por otro de los 4 medios hermanos de Jesús y su libro fue dedicado totalmente a la apostasía. Concluimos con el libro de Apocalipsis. Este es el libro de la revelación profética, la final escritura para los tiempos últimos, y esta muestra los acontecimientos que vendrían contra la maldad, para la condenación, los asuntos finales de la humanidad, el castigo de Satanás y sus demonios, así como también la promesa de vida eterna para los creyentes en Cristo Jesús bajo un nuevo gobierno, y describe el regreso de Jesús bajo unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y esta es la conclusión del Nuevo Testamento, tal como ustedes lo pidieron. Les invitamos a compartir esta información con sus familiares y amigos. Les damos gracias por el aprendizaje de su palabra. Felicidades, el Señor les siga llenando de más conocimiento
El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. El Señor ponga en ti paz.